Buenas tardes. Nuestro grupo trae al Congreso por primera vez en esta legislatura una propuesta de auditoría de la deuda pública. Yo, en nombre del Grupo de Amaiur, ya adelanto que vamos a votar a favor de la iniciativa. Que realmente es algo que se está valorando como proyecto por movimientos sociales a lo largo de las asambleas, a lo largo de toda la periferia europea, que incluso se ha llegado a poner en marcha en cierta medida en otros países de forma histórica. Para manifestar el apoyo del Bloque Nacionalista Galego a esta propuesta. Primero, porque nos parece oportuna, no solamente en lo que representa la resolución de la propuesta, sino también porque, de nuevo, volvemos a debatir sobre algo que parece que nos gusta que se haga, ¿no? En primer lugar, todo tiene que ver con la arquitectura de la Unión Europea. Lo primero que tengo que decir al respecto es que, sinceramente, no la entiendo. Es decir, que hay entidades financieras que se han podido endeudar al 1% para prestar a los Estados a un tipo de interés mucho más elevado, haciendo cuantiosos beneficios económicos. Y el papel que el Banco Central Europeo ha tenido en todo esto, que, como ha dicho el señor Garzón, prestaba a los bancos, prestaba a un interés que después los bancos multiplicaban cuando le prestaban al Estado. Sin embargo, se ha optado por el rescate generalizado de las cajas, que en el fondo es el rescate generalizado de esos acreedores internacionales, y se ha transformado esa deuda en deuda pública. A nadie se le puede obligar a pagar una deuda que él o ella no ha contraído. Sin embargo, esto es lo que estamos viviendo estos días. La ciudadanía está pagando las deudas que no ha contraído o que han contraído otros. ¿Y qué otros? Muy sencillo, pues los gobernantes, los empresarios, sobre todo los de la construcción, y los banqueros. Hay quien diría incluso que estamos socializando precisamente lo que no tendríamos que socializar. Es decir, esa deuda que está destinada no a financiar los servicios del Estado a los ciudadanos, sino a financiar a los especuladores que han vivido a cuenta de los ciudadanos, ¿no? Esta situación es verdaderamente aberrante, es el reflejo de una verdadera estafa, pero es además paradójico, porque se trata de entidades que han sido rescatadas por los Estados, lo que cierra un ciclo bastante absurdo en términos económicos. Y estamos intervenidos mucho más de lo que el señor Rajoy explicó en esta Cámara. Pues ante esta situación se prevé que este crecimiento de la deuda pública se haga absolutamente insoportable. Ya hay indicadores que lo manifiestan. Hemos pasado del 69% del PIB en el 2011 a un 84% en el 2012. Es la mayor subida de deuda pública en un solo año de toda la historia y el mayor nivel de deuda de España desde 1910. Efectivamente, existe ya en España ese problema del nivel de la deuda pública. El nivel actual es del 84% del PIB. El 90% del PIB si incluimos también la deuda de las empresas públicas, y cada punto del PIB son 10.000 millones de euros. Estamos hablando de 900.000 millones de euros de deuda pública. Y esto implica unos pagos de intereses anuales de 38.600 millones de euros, según los últimos presupuestos generales del Estado. 400 millones de euros al día. En definitiva, dicho de una forma muy llana, la deuda pública de los países de la periferia europea, entre el cual se encuentra nuestro país, España, es impagable. Ahora, lo que no entiendo, y por eso es mi duda, es qué es lo que pretende la iniciativa diciendo que los expertos nos digan. ¿Pero qué nos van a decir los expertos? Más allá de lo que podamos analizar con la información que nos remita el propio Gobierno. Establecer una auditoría de la deuda pública para determinar, a partir de un criterio que se establezca democráticamente, qué contratos tienen que ser reformulados, ir compartimentando los contratos para saber realmente cuáles son legítimos y cuáles no son legítimos. Es decir, saber cuáles se van a pagar y cuáles no se van a pagar, o cuáles se van a pagar en condiciones absolutamente diferentes. Me quedo un poco corto, me queda un poco la duda no entendida, un poco cuál es el alcance de la iniciativa. Quieren hacer una auditoría y decir, de estos contratos, cuáles son legítimos y los pago, cuáles son ilegítimos y no los pago. Pero es que la deuda pública no se plasma en contratos. En su inmensa mayor parte son títulos que se negocian en mercados secundarios. Ya no estarán siquiera en manos de esa primera persona cuya transacción pueden considerar ilegítima. Estará 20 o 30 transacciones más allá. ¿Y dónde está la deuda? Pues en el balance de los bancos. Sí que sería conveniente que supiéramos, o que pudiéramos saber, mejor dicho, qué deuda
puede aplazarse, qué deuda a lo mejor no debería pagarse y, en definitiva, saber cómo se podría organizar el pago de la deuda de manera que no se desmantele, como también se ha dicho, lo que conocemos como la sociedad del bienestar. No la he entendido cuando la he leído, no la he entendido cuando la ha explicado el señor Garzón y tampoco la he entendido cuando han hablado otros parlamentarios en relación a esta cuestión, porque no sé qué es lo que quiere decir. Dicho de otra forma, si no se acomete esta medida, estamos abocados a seguir destruyendo todos los servicios públicos porque estaremos aceptando el marco institucional, el tablero de juego, las normas que nos imponen desde la troika y que nos llevan definitivamente a ese abismo económico que tantas veces hemos denunciado. Ahora nos dicen que toda la población debemos pagar a escote el festival en que ellos han vivido. Y ese festival en que han vivido y del que todavía conservan confetis y cuentas en Suiza ha de ser pagado con los recortes en atención médica o escolar, en políticas de integración, en derechos sociales, en recortes laborales o en recortes sociales. Está teniendo gravísimas consecuencias para las personas. Por eso nos parece muy importante que, para garantizar que los servicios públicos no sigan siendo víctimas de los recortes del Gobierno, se pueda conocer, como dice el señor Garzón, cuáles son las características de la deuda y, por lo tanto, saber cómo afrontar el pago de la misma en el futuro. Esta deuda no es nuestra deuda, esta deuda es la deuda de otros, esta deuda es ilegítima. Que la paguen ellos, que la paguen los gobernantes, los empresarios y los banqueros. Y por eso estamos a favor de esta iniciativa, en primer lugar, por justicia social. Insistimos en que se puede hacer, se puede y además se debe hacer. Por esa razón, instamos al Gobierno y pedimos a los grupos parlamentarios que se sumen a esta iniciativa que puede permitir reducir el lastre, la carga financiera de la deuda pública. A dar el salto que se nos propone, que es un impago de la deuda pública, es un salto en el vacío difícil de apoyar. No compartimos la parte de la propuesta que tiene que ver con el impago selectivo de la deuda pública. Desde mi grupo parlamentario consideramos que el saneamiento del sistema financiero ha sido necesario para preservar la confianza en el sistema y evitar mayores desequilibrios en los mercados financieros que hubiesen desestabilizado todavía más la propia economía en su conjunto. Con todas estas consideraciones y con el enfoque presentado por esta iniciativa y el grupo que la ha presentado, nuestro grupo votará que no a esta proposición no de ley. Debemos de ser consecuentes. Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista no votará a favor de esta PNL, porque una auditoría de la deuda pública española seguro que provocaría mayor inestabilidad en los mercados financieros, repuntaría la prima de riesgo y haría más costoso todavía a los ciudadanos el pago de la deuda. La deuda contraída por un país como España no puede haber dudas, no podemos tener dudas en su devolución. En primer lugar, me voy a referir claramente a que nuestro ordenamiento jurídico impide implementar esta proposición no de ley, por tres razones fundamentales. La primera, porque la deuda pública en nuestro país tiene que estar autorizada por ley. La segunda es que nuestro marco constitucional exige prioridad absoluta al pago de la deuda pública. Además, con el refinamiento de reformar el artículo 135 de la Constitución, de forma que esa deuda pública tiene prioridad sobre cualquier otro pago. Y la tercera, y no menor, que las emisiones de deuda pública no son finalistas y, por tanto, resulta totalmente imposible conocer cuál es la finalidad última de cada uno de los importes en los que se ha colocado la deuda. Yo confieso que la deuda pública a mí no me gusta y seguramente acaso menos que a ustedes. Eso es debatir de economía o es debatir de política económica y creo que es propio hacerlo en esta Cámara, ¿no? Pero el alcance de esta iniciativa, sinceramente, no la entiendo y como no tenga más datos, yo sinceramente me voy a abstener. Nada más y muchas gracias. Proposición no de ley del Grupo de IU, ICV, UIH, la Izquierda Plural, sobre creación de una auditoría de la deuda pública y de una comisión que determine los criterios económicos y sociales con los que poder calificar como odiosa parte de la deuda. Se vota en sus propios términos. Comienza la votación. Presentes 325, sí 20, no 300. Abstenciones 5, queda rechazado.